Eje 39. Historias astrológicas. Un podcast donde aprenderás astrología viva a través de historias reales. ¿Nos acompañás en este viaje? Te esperamos. Hola, buenas a todos, una vez más en este episodio. Así que, nuestro podcast que se llama Eje 39, Historias Astrológicas, y es un espacio que creamos junto a Carol para hablar de astrología viva a través de casos reales. Así que hoy tenemos una invitada súper Eje 39. Vamos a recorrer y a ver cartas relocalizadas como 4 ciudades, así que no se lo pierdan, quédense. Hola a todos, muchas gracias por continuar viendo nuestros capítulos. Estamos muy felices con los comentarios, con los likes y los invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Hoy tenemos a una invitada muy especial y nos gustaría, hola, ¿cómo estás? Que te Hola. presentes y nos cuentes un poquito de ti, lo que quieras compartir. Vale, bueno, me llamo Giuditta, soy italiana, he nacido cerca de Milán y he vivido en Milán, bueno, he vivido hasta los 25, 26 años en Milán, he estudiado sobre todo la parte humanística, siempre se me ha dado bien la comunicación, así que he estudiado eso, luego he pasado a comunicación visual. Y a partir de ahí me he enfocado siempre un poco a lo visual. Al principio he estudiado y trabajado de fotógrafa y luego, no sé si decir vuelto o he empezado, porque bueno, se dan las dos cosas, pero a dibujar. Y poco a poco he ido afinando esta parte y ahora soy ilustradora. Y puedo decir con quién también. De hecho, somos socias. Somos socios. Ay, qué Les bueno. vamos a poner nuestro link que es salmonetedesign.com, Exacto, nuestro porque soy producto ya 8 infantil. años que trabajamos juntas y luego hago murales y trabajo en un centro de arte dando visitas guiadas desde hace 2 años. Qué Tengo dos lindo. niños, tengo 2 hijos, una hija que se llama Maya y que tiene 14 años y un hijo que se llama Leo y tiene 10 años ya. Buenísimo. Bueno, así que ahora vamos a pasar directamente a la carta. Bueno, como podemos ver, Yudita tiene un sol en Aries, lo puedes marcar, Lau, que se ve ahí en la casa 12. Es un sol que está en conjunción con Mercurio, también en Aries. Aries es un signo de fuego y es un signo cardinal, o sea, es un signo que empieza. En la astrología, Aries se conoce como un guerrero, como la persona aguerrida que empieza proyectos, que no le da miedo a nada y se lanza, así no esté preparado, pero se lanza, inicia. Y ese sol está en cuadratura con el Marte en la Ujú. casa 3. La casa 3 es la casa de la comunicación y Marte es el planeta de la acción, ¿no? Entonces, eso que nos contó ella, que era que la comunicación, que estudió eso, bueno, nos podría estar hablando de eso. Las líneas rojas son aspectos inarmónicos, pero muchas veces en cartas, en la parte profesional, eh, son buenos porque significa el esfuerzo que la persona hace para estudiar, para encontrar o su vocación o su trabajo y toma tal vez un esfuerzo, pero se da, ¿no? Ese sol también está en oposición con Plutón, que está en la casa 6. La casa 6 es la casa del trabajo y las rutinas cotidianas. Y también hay un roce, una dificultad, ¿no? Plutón encarna el poder, tal vez el control, entonces tal vez puede ser como que tiene que siempre estar lidiando con, ¿cómo se llamaría eso? Con ideas o con dinámicas de poder, ¿no? En el área del día a día, del trabajo, tal vez una mujer que le pone toda para trabajar, se esfuerza y a O que también veces, puede estar proyectando en otras personas. claro, en La gente otras que trabaja. personas. Pero como es la casa, ahí también es la casa de la salud, entonces también podría hablar de eso, de una persona tal vez que trabaja mucho y tal vez se puede descuidar en eso,
no es siempre, ¿no? Eso es como depende. Hay tránsitos que más adelante te vamos a mostrar cómo se activan ciertos aspectos, pero también las líneas de oposición o las líneas, las rojas también es eso, ¿no? El esfuerzo con todo lo que nos contaste, has hecho un montón de cosas profesionalmente, entonces también puede hablar de eso, de una persona que, o sea, eso no lo haces en un día, ¿no? Toma esfuerzo, el estudio, te subes y haces un mural, todo eso es esa T cuadrada, que es ese como triangulito rojo que marca el Sol, el Marte y el Plutón, ¿no? Sos una mujer Como por así, momentos no tiene miedo, guerrera, ¿no? exacto. Por Yo creo momentos que demasiado, que exacto. hasta hombres les daría miedo hacer algo así, ¿no? Y tú te ves así chiquita, delgadita, pero bueno, te subes y haces No, lo se que sube a tienes la que grúa, hace hacer. unos murales enormes que yo digo, wow, olé, porque Claro. no sé, no cualquiera, y tal vez a vos, Sí, al sí, principio, no, me lanzo, yo me creo lanzo. que después haces la reflexión, ¿no? Después me entra el miedo cuando estoy en la grúa, digo, pero ¿por qué me ¿Qué he me metido pasó? aquí? Pero ya estoy allí. O sea, eso es un clásico mío, sí. No, Sí, más es alucina Aries. porque preparás todos los colores, la cantidad de colores y cómo calcula la cantidad de colores que necesitas y no son colores ya preparados, o sea, ya hechos, sino que los tenés que preparar Sí, porque Judita utiliza unos colores siempre muy especiales, entonces hay que hacerlos y hay que calcular y sí. es todo un Sí, trabajo sí, y me lo he aprendido sola, o sea, buscando en Sí. internet cómo calcular fantástico. las cosas, y he probado métodos, pero no, claro, y ahora ya lo domino, pero es verdad que de cada cosa me he lanzado un poco, como inshallah, ¿no? Mm, Es que claro, vaya. porque Aries es así, Aries comienza sin tener todo listo, tal vez otros signos tienen que planear, planificar, más como los signos de tierra. Aries empieza y en el camino aprendemos y Sí. vemos cómo hacemos. Además Aquí sí. sí, me encanta porque ese sol en Aries tiene que ver con la esencia y con esta cosa que nos da vitalidad. El sol, digo, más allá que es lo que queremos, es la vitalidad, siempre representa eso. Entonces, las personas arianas tienen que ver con eso, con que hacer cosas nuevas, hacer cosas que te desafíen, vamos a Sí. intentarlo. Y ahí es como, guau, la energía se mueve. Y Mm, otra cosa que tiene Yudita como de artista, y que esto también como simbólico de la imagen, tiene un trígono a Neptuno, que Neptuno representa todo el mundo onírico, todo el mundo de las imágenes, todo el mundo así más de cine, Mm, ¿no? Toda esta parte. Y está en una casa 8 que es una casa de profundidad. Entonces yo he visto algunas fotos de Judita, me acuerdo que mostraste, que son súper bonitas porque tienen ese halo neptuniano muy de casa sí. 12 porque bueno, no nombramos que Judita tiene el sol en casa 12 entonces tiene que ver con una zona así un poco entre nebulosa, inspiradora. Es muy Me- buena para los artistas porque es como si siempre explican que la casa 12 es como la última casa del zodíaco. Entonces como que recoge las experiencias de todas las casas y mm, llega a la 12 y es como, wow, el mar oceánico. Entonces es como que son capaces de captar como lo que hay en el entorno, lo que hay en el mm, cosmos, ¿no? Hay muchas actrices que son Sol en 12, entonces tienen esta capacidad de como de captar esa esencia, eso que no es mm. visible a los ojos, ¿no? Entonces es como mm. muy Claro, y artístico. aparte la casa 12 también habla mucho de Neptuno. Y Mm, si ves tu sol está aspectado como con líneas rojas por todo lado, pero con Neptuno está en un aspecto armónico claro. y por eso eres esa sensibilidad que tienes en el arte, o sea, por más de La que te casa 12, subas, claro, y la casa 12 claro, está en Piscis, ¿no? Empieza acá en Piscis, el por más de que te respeto. subas a hacer algo de fuerza, al final haces una bella obra de arte, tienes esa inspiración, Mm. que eso es bien neptuniano, ¿no? Como que puedes profundizarte, no haces algo así. A veces, no todos los artes, ¿no? Pero muchas personas te van por la parte más superficial, pero me parece que leí algo que escribiste, que como que te podías conectar con otros mundos más sutiles, entonces eso habla mucho de eso, porque también el Sol está junto a Mercurio, y Ujú. Mercurio es esa capacidad de que tu mente pueda pensar, pueda entender ciertas cosas que son así tal vez complicadas para otras personas.
tú lo puedes entender de mejor manera. O sea, las cosas que no Como, tienen sí, explicación, por así es decirlo. como que el Mercurio, ese Mercurio en casa 12 es medio canalizador. Yo lo he visto en muchas Mm, personas que tienen como mucha facilidad para muy mediúnico. canalizar. Claro, muy El- medio único, sí. No, sí, no quería usar esa se puede palabra, pero sí. para captar, sí, 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 Mm, sí, no y es como que un... y procesa de otra es un Mercurio que Mm, procesa de otra manera. No es tan racional, tal vez, ¿no? Si claro, bien, por más de que sea un Mercurio en Aries, que normalmente los Mercurios en Aries son como, se lanzan, tal vez en esa casa está un poquito más despacio, que normalmente Aries es como muy rápido y, no, y se manda, pero la casa 12 hace que sea un poquito él más, está en cuadratura de Marte, entonces supongo que a veces claro. no. exacto, sí. Sí, y a veces también debe salir que a veces dices cosas y no te das cuenta y tal vez salen de una manera, no sé si agresiva, pero tal vez que la persona escucha otra cosa y tú dices, ay, perdón, no quise decir eso, salió de Sí, una Claro, manera como salió sin muy también, claro. brusca. Mm. sí, 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 es verdad. y la casa 12 también es un lugar como eso que decíamos como muy, muy inspirador. No, es muy interesante en tu carta porque no solamente tienes el sol en Aries, sino también el ascendente. Normalmente el Mm, ascendente es algo que venimos a integrar y que venimos a aprender, pero como tú ya tienes esa energía ariana, de cierta manera, tal vez el proceso se facilitó, así sea una casa inconsciente, ya tenías algún material, ¿no? Tal vez Aries habla mucho de la independencia, de hacer lo que uno quiere. Obviamente que ese ascendente tiene una cuadratura con Saturno, que viene de la casa 4 de la familia, los mandatos familiares, tal vez se tomó un tiempo hacer la tuya, decir como no, yo hago esto porque yo quiero, pero ya hay una facilidad que tal vez para otros ascendentes en Aries que no tienen esa carga ariana, les costaría mucho más tiempo, o tal vez Claro, la nunca. dificultad es que el Mm, sol está en casa 12, entonces que a veces eso, como uno se siente un poquito más perdido o no siente dónde sí, agarrarse un poquito, entonces el desafío del ascendente, uno, siempre hablamos, ¿no? Cuando uno tiene un sol en un signo y el ascendente en el mismo signo, ¿qué hay ahí, ¿no? Entonces hay algo que como que se tiene que aprender, ¿no? Y algo que ya tiene en esencia, entonces es como también cómo uno gestiona toda esa energía, mm, ¿no? De cuando tengo ganas de hacer algo o tengo el valor, bueno, también a veces es, bueno, el sol supongo te dice, bueno, espera, pensemos 2 minutos sí, antes de lanzarnos, porque el ascendente va solo, ¿no? Entonces, ese sol en casa 12 me acuerdo lo que quería decir, tiene que ver con buscar también momentos de, como de inspiración, de conexión, porque si bien es una casa que tiene la facilidad de conectarse, pero hay que facilitarlo, como esos momentos de silencio, de sí, introspección, ¿no? De estar con sí. uno mismo. Y como de cuidar también esos espacios, ¿no? Que de hecho también todos los que somos artistas hay algo de eso, ¿no? Como que Mm. necesitamos esos momentos como para que te caiga una ficha o te venga inspiración o lo que sea. Uno Un necesita, poco ¿no? de Como aislarse, recogimiento, ¿no? sí, sí. De todo lo demás. Mm. Y después otra cosa que tiene Judita como muy también muy, como muy pictórico, podríamos decir, es la luna en Tauro, que también es, muchos artistas tienen, muchos pintores tienen la luna en Tauro, y vos lo tenés a más al lado de Júpiter, entonces como que eso también como se Vale. amplifica, ¿no? Entonces es una luna en casa uno, entonces está bien posicionada en el sentido como que yo siento y veo esa luna, ¿no? Y es muy estética, porque el regente de, digamos, el regente de Venus es Libra, es Venus, perdón, entonces tiene que ver con todo lo estético, con toda la belleza, con todo lo mm. sensorial, que de hecho Judita empezó haciendo fotografía y ahora hace mural. ¿No? Que es como ahí la materia, la pintura, Sí. ¿no? Estar ahí, es la combinación de Tauro Aries, ¿no? Creo la Mm, valentía de subirse a un andén o una grúa y pintar a, no sé, 2 o 3 metros Sí, de es altura, verdad. ¿no? Y toda la fuerza que uno necesita, porque mm. yo veo para mí imposible subirme a un lugar y pintar, ¿entendés? Yo digo, no, yo prefiero la compu, ahí déjenme tranquila con mi iPad. Y entonces es como que requiere como mucha fuerza Mm, física, valor, coraje, pero también esta cosa de la materia, ¿no? De cómo trabajar la mm. materia. Eso que yo explico, que ella cuando mezcla los colores y como que yo alucino, digo, me parece, claro, una luna Tauro supongo que es más fácil, como para que veas también eso, ¿no? Sí, sí, Y sí, al es lado de verdad. Júpiter, bueno, eso se amplifica, ¿no? Se amplifica toda esta parte como, te da como más sabiduría también, hay algo ahí Mm, y que te enriquece, porque Júpiter tiene mm, que ver mm. con la riqueza, ¿no? Eh, Mm. Y lo y tienes en la casa uno, entonces eh, es algo que es muy tuyo, ¿no? Es como claro, que amplifica la mucho. persona te ve, ya te ve así artista, porque así es lo que proyectas, ¿no? Tal vez arianamente, como un artista que se sube al andamio y pinta,
pero esa parte así de la belleza, Tauro es mucho de los sentidos, ¿no? De los cinco sentidos. Mm, Entonces yo creo que también serías buena para, no sé si para cocinar, pero para el disfrute del cuerpo, el disfrute de los sentidos. Tauro habla mucho de eso y bueno, con ese sí, Júpiter ahí es como que a veces hablaría de los excesos de todo, ¿no? Puede ser excesos para el disfrute o no sé cómo lo balanceas vos en tu vida, porque también esa luna tiene una oposición de Urano, que está en la casa 7. mm, Entonces hablaría de cortes abruptos en momentos es como que tal vez lo puedes controlar y en momentos tal vez se te sale de las manos esa parte. Pero bueno, eso tal vez en la parte artística vos sabrás mejor cómo haces eso. Siempre hablamos con Carol del Sol Luna Ascendente, pero bueno, esta vez nombramos bastante a Marte, este Marte angular que nosotros decimos que los planetas que mm, están dentro de los ángulos, que es la casa 1, la 7, la 4 y la 10, mm, esta cruz, ¿no? Del mandala. El Marte, si bien está en la casa 3, está muy cerquita de la casa 4, de acá del medio mm, del fondo del cielo. Y entonces este Marte recibe una cuadratura del Sol y Mercurio, que es lo que estuvimos hablando, pero también un sextil de la Luna. Entonces hay algo ahí del Marte que digo, más allá angular, recibe como unos puntos para poder expresarse, por eso como que sos tan buena por esto de la comunicación, ella escribe muy bien, entonces tenés como una facilidad también, y sí, como en el momento qué decir y qué no decir, y no, como esta cosa de, sí, y que de hecho te gusta, ¿no? La sí, escritura, sí, sí, y sí. además tiene la casa 3 a Géminis, quiero decir que, y el Mercurio se va a la casa 12 entonces Mm, una escritura como muy inspiradora, puede ser incluso hasta poética, Mm, o tal vez te gusta leer poesía, no lo sé, ¿no? Pero hay algo ahí como Marte, digamos, que no es un planeta que se refiera directamente a lo artístico, pero en el caso de ella sí que me parece que está ligado a la comunicación, ¿no? Entonces ahí sí que mm. lo iríamos, ¿no? Claro, Como bueno, porque está en casa parte de tu 3 y parte. Claro. aparte está en un signo de agua, entonces tal vez le baja un poco los decibeles también. Ujú, Pero sí, bueno, el Marte en Cáncer también sí podría ser. mm, También rige, ¿qué le rige? Le rige el ascendente, obviamente, le rige el Sol la origen y de la también vendría a regir la casa 8. Entonces tal vez la posibilidad de ir a las profundidades de algunas cosas, tal vez no sé qué clase de escritos haces, pero tendrías la posibilidad de, no sé, profundizar en ciertos temas que tal vez para otras personas serían difíciles, porque la casa 8 habla mucho de eso, ¿no? Por ese lado podría ser también. Sí, sí, es una carta como muy, muy acuática, ¿no? En el sentido Mm, de la casa 12 y de fuego y agua, ¿no? Como una cosa como de inspiración y llevar esa inspiración a que cobre vida, a que cobre creatividad, a que cobre, ¿no? Y llevarlo también. mm, Judita nos compartió varios eventos de su vida que tienen que ver con diferentes mudanzas en diferentes países que ahora vamos a ir viendo. Y uno de los significadores que vemos en su carta para que sea una persona que se vaya al extranjero tiene que ver con esta luna conjunción Júpiter, que se ve en muchas cartas. Bueno, de hecho, Carol también tiene, no en el mismo signo, pero también tiene luna Júpiter. Y la casa 9 que tiene que ver con el extranjero, lo tiene en Sagitario, ¿no? Sabiendo que el regente de Sagitario es Júpiter, que está al ladito de la luna, que la luna tiene que ver con el hogar, la casa y también la mm, movilidad. mm, Entonces es como muy fuerte, vemos estos dos significadores en la carta de Judita de una posibilidad de irse a vivir al extranjero. Como hemos visto en otras cartas, mm. no siempre significa que eso sea así, pero ujú. en el caso de ella, en el Sí. caso de Claro, o ella sea, sería... puede ser viaje o puede ser una conexión con el extranjero o con temas del extranjero, una persona que se abre, o sea, vos hablas muy bien español, ya también por ese lado habla de idiomas, habla de Mm. aprendizajes diferentes, ¿no? De donde uno nació. Así Eso que voy sí. a pasar al primer evento que nos compartió. Este era el 2003, que fue cuando te mudaste a Madrid. A Madrid, A ver si nos exacto. quieres contar Mi un poquito de este primera, momento, a ver si vale. hacemos un rewind. Bueno, antes de todo lo que habéis dicho, que he escuchado, o sea, pues sí, me veo reflejada perfectamente entre el Sol y Neptuno, mi forma de hacer o de crear o de escribir, que es lo mismo, ¿eh? Lo visual o la escritura al Mm, final es, bueno, rozar otra dimensión, sí, ¿no? De sí. alguna forma. Entonces, 2003, me voy para Madrid. Había terminado los estudios universitarios, ya estaba con unas ganas, me moría de ganas de irme de donde vivía, de Milán,
Y de hecho fue que me fui a Madrid porque conocí a el que es el padre de mis hijos, a mi expareja, porque buscaba a un profesor de español para poderme irme a Barcelona. Luego le conocí a él, cambié un poco los planes y terminé yéndome a Madrid. Y a Madrid he vivido 5 años. Muy bonitos, la verdad que tengo recuerdos de Madrid, muy Madrid, muy, quizá no la he vivido a tope como ahora lo haría, pero Madrid me ha servido muchísimo para conocerme, para centrarme. Yo venía de Milán como muy, muy perdida, muy desorientada, muy lejos Mm. de mí y de lo que quería. Y en Madrid ha sido como un proceso muy natural de concretización, digamos, ¿no? Sobre todo a nivel laboral, o por lo menos he pasado de estudiar fotografía, luego a hacer unas prácticas de fotografía hasta terminar como autónoma. Y ha sido como un poco, entre comillas, años de carrera, ¿no? De darlo todo para empezar lo que para mí podía ser una carrera, que luego ha cambiado completamente, pero bueno, la energía era esa. Entonces, no sé, también me he quitado muchos, sí, como muchas capas confusas de miedo, de que me tenían Ujú. atada. Me he sentido cada vez más una persona normal en Madrid. Me ha liberado bastante Madrid, sí. Por otro lado, he afianzado la relación con mi pareja. Pero bueno, han sido sobre todo años de mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero le tengo un recuerdo luminoso. Trabajo por las prácticas, decís que te Sí, tocó hacer. prácticas, exacto, y aprender un oficio. O sea, Claro, fue me como el comienzo gustaba. de... Claro. Sí, es el comienzo un poco de la vida adulta, ¿no? De alguna forma. mm, Empezar a trabajar en serio y Ujú. ganarte la vida y descubrir un mundo que era el de mm. la fotografía. O sea, hacíamos ya fotografía de arte, por decir Ah, que ok. Mm. también O estaba sea, ya ligado. fue el comienzo de tu carrera artística, por así decirlo. Sí, Ya empezaste a sí, de ganar sí, es dinero, te verdad, porque en Madrid aprendiste. también empecé a hacer fotos personales. Llegué realmente que no sabía, no tenía ni idea de lo que quería. Pues las coincidencias. Había terminado comunicación visual haciendo un trabajo de fotografía Ujú. sobre mi tía aquí en Menorca, pero no sabía bien si quería hacer fotografía. Y en esta confusión encuentro casa en Madrid y justo delante de mi casa había una escuela de fotografía. Así que fue un poco una señal. Digo, pues mira, me meto en esta escuela. Y así empecé. Me encanta lo que dice Judita porque es muy Sol en casa 12, ¿no? Mm, Sol Mercurio, ¿no? Es como, no, no sé, pero de repente hay algo, ¿no? Delante que veo. Eso me pasa un Y montón. claro, ¿no? Es como una cosa como que uno siente que está perdido, pero en realidad está conectado. Es como una sensación Sí, rara, porque no sí, pasa por lo racional. Yo creo que no, mm, pero en realidad sé. Porque exacto, después le prestas atención a esa escuela, a ese cartel, a eso, a alguien que te hizo una llamada, lo que sea, ¿no? totalmente. Entonces, mm. Es que es tiene esto. más sensibilidad, ¿no? Ella como que se deja guiar por lo divino, por Claro, así decirlo. Tiene esa intuición de seguir Claro, el... Mm, pero es verdad que eso ahora, con ya una edad, soy consciente y confío en esa intuición, pero me ha costado una claro, vida llegar a confiar en claro. eso, porque del otro lado te dicen, pero tú estás un poco chiflada, o sea, calma, mm. razona, ¿no? Mm. Claro, porque Pero también bueno, sí. el mundo donde estamos es como muy Claro, racional, entonces las exacto, personas como más neptunianas o más casa 12 es claro. la dificultad, ¿no? De como de estar en contacto con lo que creemos que es la realidad o es la realidad. Y Y Mm, moverme a partir de de esos esa base, parámetros, claro, exacto. claro, claro. Sí. Bueno, ya era otra época, porque... Era un caos. mm, Sí, pero pero sí. es verdad que ha sido siempre para mí un conflicto, ahora ya no, pero un conflicto entre lo que Mm, decís vosotras, esta independencia, este moto que tengo espontáneo de mm, lanzarme y hacer y probar, y esta confusión que siempre me ha dado mucha inseguridad, porque claro, exacto, es una forma de vivir y sentir que no es
la dominante, Ujú, digamos. Entonces, Mm, siempre ha sido como una confrontación con un mundo que es más racional, lógico, mm. etcétera. Y ahí ha habido siempre como un conflicto que ha ido a pasos, ¿no? Hasta mm. Sí, además ahora. un mundo que lo que celebra son los éxitos materiales y profesionales, Claro, y no, claro, no como el nivel sensible de las personas. claro. Entonces, Mm, claro, es complicado. Esto lo podemos ir viendo mucho cuando Sí, uno estudia astrología y a través de los estudios de las cartas natales. ¿Cómo es eso, no? Porque si viviéramos en un mundo neptuniano, bueno, los neptunianos serían exacto, los reyes del funciona, mambo, ¿no? exacto, pero Entonces, bueno, pero cada uno. vivimos en un mundo saturnino. Entonces, sí, Pero pero bueno, en el bueno, momento sí. este, justo Mm, que nos estaba contando Judita en 2003, cuando ella se fue a Madrid, esto que vos contabas que te dio como más claridad, el sí. Sol y el Mercurio estaba recibiendo, por un lado, Plutón. Siempre Mm, hablamos, me olvidé de explicarlo, que siempre hablamos de los planetas lentos y transpersonales, que son Plutón, Neptuno y Urano, porque son los que tienen una órbita más lenta, entonces están más tiempo en un mismo punto, entonces vamos vale. haciendo proceso en eso que nos toca de la carta, ¿no? Y en ese momento te estaba tocando el Sol y el Mercurio, tanto como de manera como armónica, tanto Plutón como Neptuno, que son como los dos más importantes. Entonces era como una gran transformación para ti, un Mm, empoderamiento, como una claridad, ¿no? Como todo, como, sí, como sentirte, encontrarte con tu Sol, con tu sí, Mercurio, con tu identidad, con igual una manera nueva de pensar o como mayor claridad mental, no sé, ¿no? sí, Como una dirección. sí. Y también me encantó que acá este Plutón le hacía conjunción a ese Neptuno que antes nombramos, que estaba en trígono, bueno, que estaba no, que mm, está en trígono con su Sol Mercurio, y que justamente es fotografía, ¿no? Como Mm, Neptuno, si lo tomamos mm. como lo de la imagen y la fotografía, es mm. muy de fotografía. Claro, ya se lo había hecho, o sea, ya venías con Sí, esa idea un poquito de claro. atrás. Sí, Y ahí, pum, como que se la y ahí, pum. activó y como que ella ya lo traía, va a Madrid, hace las prácticas y ahí es como que sale a la Mm. luz, ¿no? Y a Sí, ver, bueno, a ver si era sí, verdad, ¿no? sí, 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 sí. Vamos Sí, a- me gustó eso que dijiste también, como ese cambio de mentalidad, porque también el Plutón está entrando primero a la casa 9 que habla del extranjero, y también la casa 9 de las filosofías de vida, ¿no? Entonces, como que tú ya empiezas a tener tu propia filosofía de vida, estás en otro país, entonces ya como que dices, bueno, yo voy a hacer la mía, estudio lo que quiera, y vas intentando y vas probando, y ese Plutón viene de la casa 6 que dijiste que tenías mucho trabajo, entonces también habla del trabajo, de las rutinas productivas del día a día. Ujú. Y también vi, bueno, y ese sol que mencionó Laura, también habla de la casa 5 que es de tu pareja, que hablaste de tu pareja, del romance, entonces también hubo una persona que conociste, de la relación, y en ese tiempo me imagino que fueron los Sí, 5 años. ella tiene un Sol oposición Plutón, entonces en Neptuno estaba armónicamente con los dos, ¿no? Mm. Armando una media cometa, Claro. Y dando el Plutón rige la 5, entonces también habla de esa transformación en el área del romance y en la parte artística, porque la casa 5 habla también de la parte creativa, ¿no? Tal vez en esos años fuiste explorando tu creatividad, sintiéndote más empoderada, ¿no? Diciendo como, yo puedo hacer eso es lo mío, a mí me gusta, lo puedo hacer, se me va mostrarlo, ¿no? bien. Porque la casa 12 siempre Exacto. decimos que es un lugar como más escondido, entonces en ese Sí, momento al Sol Sí. recibir buenos aspectos es como, vale, me animo a mostrarme, me animo sí. a enseñar lo que sé hacer, ¿no? El Saturno allá abajo Ay, en la 4 también angular y el Quirón. Entonces también, no sé, actuando en el eje cuatro actuando en siete el tiene eje, que ver sí, el área del del... trabajo, de la casa, del nuevo hogar, mm, que te habías Mm, mudado. Eh, mm, y después, acá yo hablando de Saturno, que generalmente lo dejamos como medio para lo último, pero a veces lo ponemos cuando es importante. Saturno, te faltaba poquito, medio año quizás, para que hicieras el retorno de Saturno. mm, mm, Como siempre explicamos, este ciclo es el retorno a Saturno, que tiene que ver con esta independencia, entre comillas, de tu Sol, ¿no? Este nuevo poder, y el retorno a Saturno tiene que ver con, bueno, dejo de hacer todo lo que me dijeron que tenía que hacer en mi mm, casa, ¿no? Como, y empiezo a sí, hacer la mía, ¿no? Empiezo mm, como a tener mis propias ideas, a buscar mi propio camino, a al menos intentar investigar qué sí, quiero hacer, sí, ¿no? sí. Y de hecho, bueno, te fuiste de tu casa, digamos, Exacto. Sí, cambiaste de sí, sí. país, mm. un montón de cosas. Totalmente, Y sí. acá vos te extrañabas en algún momento, porque acá la Luna recibe una cuadratura como de Neptuno. Bueno, me Eh, sentí muy, muy ah, sola. O sea, es Mm, verdad que yo estaba con esta persona, pero estaba ahí en otra ciudad y el primer año fue muy ok, ok. duro, mm, muy duro.
me sentí extremadamente sola hasta tener miedo a salir por la calle. Ujú, Y fueron los primeros 2 años, hice terapia, fue la primera Mm, terapia que ujú, hice. Y que fue efectivamente un antes y un después. O sea, por eso digo, me he quitado muchísima confusión, muchísimo miedo. He llegado más a acercarme a mi mm, centro, a descubrir qué ujú, podía hacer, en fin, a estabilizarme un poco gracias a estos 2 años de terapia, que mm. en realidad Ah, han sido interesante, porque también Fantástico. El quirón está arriba, angular, en el medio cielo, y el quirón habla de esa herida, ¿no? Y también el quirón en tu carta es súper importante porque lo Claro, tienes en viene. la casa uno conjunta al ascendente, entonces es algo casi como que de tu personalidad y habla de ese proceso de sanación, de que fuiste a terapia, de que en Mm, ese momento tal vez no te sentías así 100%, pero que tal vez esos momentos son los momentos perfectos porque uno toma conciencia que necesita ayuda y entonces la sí, busca y se toma, sí, se toma el tiempo, el proceso, ¿no? mm. Y, y justo sí, habla de eso también. Claro, justo estaba transitando, le estaba tocando el medio cielo que tiene que ver con la profesión, entonces tal vez puede ser que el proceso tuviera que ver, claro, yo me expongo, salgo a buscarme la vida, salgo al mundo real y en lo claro, profesional también me generan ciertas cosas, trabas, bloqueos, claro. miedos y Mm, no soy capaz, ¿no? Un montón Claro, de por cosas. la edad que tenía, porque Claro, era tenía jovencita, 27 claro. años, pues claro. parte profesional la sientes como Uno que está muy muy verde, ¿no? identitaria también, Claro, ¿no? Exacto, sí. quién soy, ¿no? Mm, El quién soy está ligado también a qué trabajo quiero mm. hacer o qué quiero hacer. Y llegué ahí, os digo, en esta confusión total de no tengo ni idea. Y encontré la escuela de fotografía y de allí poco a poco encontré este Y fotógrafo. ahora vamos a pasar a la carta relocalizada. Miren qué hermoso lo que acabo de decir. Esta es la carta Acá. relocalizada de la carta relocalizada de Judita en Madrid. O sea, la Eh, carta tuya es la pequeñita que está allá arriba. Y esa Vale, sería, sigue siendo la misma. Eso sí. sería como cómo se mueven los planetas a lo que te Es vas como si fuera una rueda más. que Sí, giráramos, así depende del lugar, vale, como ok. si estuviera con las coordenadas del lugar, Sí, y la estructura de la carta queda igual, y los planetas van cambiando de casas, y las vale, casas van cambiando de signos. es como que claro. pone la luz en otros Claro, Estoy lugares que no viendo, sí, claro. tenía y énfasis, ah, el vale, vale. énfasis. Y es así exactamente como nos contabas. Claro, mirá, claro, yo cuando miré, ella explicó esto de, ¿no? Que justo conoció, bueno, o sea, empezó a hacer lo de la fotografía, ¿no? Y tiene que ver con esto, por un lado, ¿no? El ascendente en lugar de Aries te pasó a Piscis, entonces yo creo que tenía que ver con eso de sentirme, bueno, me siento conectada, siento miedos, siento también esta como hipersensibilidad, Sí, pero también sensibilidad hacia el arte y sí, sensibilidad hacia, puedo trabajar con la sí, fotografía, ¿no? Pero también tiene que ver con, puede ser que te haya traído esos procesos que vos decías de tengo que ir a terapia porque me siento tan sensible a lo mm, que me rodea claro, que igual necesito como un orden, sí, ¿no? A pesar de que todos los planetas, el Sol, Mercurio, Lili, todo esto que ella tenía en la casa 12 aquí, le pasa a la casa uno. Entonces, por eso, Ujú, acá es muy interesante porque cuando vos te vas a Madrid, en los tránsitos que vimos anteriormente, lo que se está movilizando más era sobre todo el Sol-Mercurio, ¿no? Que mm, con Plutón trígono, Neptuno sextil. Y entonces acá en Madrid el sol se te pone en casa uno. Entonces como hay algo ahí que también, el sol también sale a la luz, viste, como que se empodera, es como que vos también empezás a darte cuenta de un montón de cosas. Es re loco eso, como un lugar, como que va trabajando la carta desde otro lado, y entonces es como que te facilitó el hecho de encontrarte con vos sí, sí. misma, de alguna manera. Un poco lo que he dicho de la identidad, Sí, ¿no? sí, De que total, empiezo total. De mm, repente, a darme cuenta de quién soy. claro. Y O aparte coloca tu sol. acercarme. mm, Coloca el sol y la luna, o sea, las dos cosas sí, que es el complemento, o sea, es como que muestras todo, Eh, esa parte ariana de hacer, pero también esa sensibilidad artística, ese buen gusto, eso que te gusta hacer. O sea, a mí me parece increíble y no, buenísimo. Y el esta luna medio cielo, que si bien está en la casa 2 pero ya está en cúspide, digo casa uno pero si bien está la cúspide, dos. casa 2 tiene que ver con la autoestima. Entonces hay algo ahí como yo necesito recuperar mi autoestima, sí, quién soy, totalmente. darle valor, Sí, ¿no? Siempre la casa 2 además de que tenga que ver con lo económico, es la casa del autovalor. ujú, Entonces, a nivel psicológico se analiza desde mm, ese lado. Y también empezaste a trabajar. Entonces claro, empezaste Claro, a darte te el da dinero dinero, de tal vez. vuelta, claro. ¿no? Mm, Muy, muy Sí, valioso.
Para Sí, ganar dinero con lo que te gusta hacer, que eso es lo importante, porque muchas veces uno tiene que trabajar en otra cosa, ah, hacerlo Claro, como exacto. hobby, lo que a uno le gusta, pero en ese momento tú podías ganártela con tu arte, y eso no cualquiera. Mm. Mm, Mira, y el medio cielo, que ella lo tiene en la carta natal en Capricornio, se le pasa, aunque sea el grado 29, pero es Sagitario, ¿no? mm. Y bueno, y el Júpiter, que es el regente de Sagitario, está al ladito de la Luna también. Entonces también habla un poquito de todo eso, ¿no? Como que igual encontrar un sentido a la profesión, qué quiero hacer, ahí buscándole, sí. ¿no? La Sí, la vuelta. expansión, ¿no? La expansión de mostrarte la carrera, algo más visible, internacional, estás en otro país. Sí, Y no totalmente. sé Mm, si tiene que ver, pero efectivamente también otra de las Mm. casualidades, donde encontré trabajo era para mí en uno de los sitios que yo tenía Ah, más, wow. era un sitio importante, donde se hacían fotos para catálogos de arte, que Ujú. estaba muy conectado con la fábrica de Madrid, con Foto España. Claro, un Entonces, lugar paga, claro, para claro, mí era lo mejor, o sea, que podía encontrar mm, yo para aprender lo que me claro, gustaba. claro. O sea, Ujú. clavé mm. el sitio, pero que vino solo, Mm. entonces por eso tengo un recuerdo así luminoso. El fotógrafo para el que trabajaba también, una buenísima persona, un fantástico, o sea, me enseñó todo y un tío muy alegre. Ujú. La parte de trabajo fue muy Qué bueno. Y el Neptuno, fantástica. que está en trígono con su Sol, se pasa de la casa 9, digo, la casa 8 a la casa 9, que la casa 9 a mí siempre me encanta hablar de la profesión, no sé, tengo esa tara. Pero, pero claro, ahí pasa también de estar en una zona, el Neptuno ese más escondidito, más de la Mm, profundidad, y sale a la casa 9 a Sagitario, bueno, Sagitario ya es, pero la casa 9 que tiene que ver con esto de la vocación, descubrir mm, ahí algo que a mí me da sentido, ¿no? sí. Entonces, bueno, La casa 9 también a veces se relaciona con el marketing, con lo que se muestra, con los lanzamientos, entonces también algo así que hacías fotografía, no sé en qué con las nivel, ediciones también, claro, y se hacían ediciones de ediciones. Ediciones, lujo, ¿no? claro, sí, También sí, Mm, tiene sí. que ver con eso. Lo nombramos básicamente porque Neptuno está en trígono al Sol. No claro. significa que si uno tiene Neptuno signifique todo eso, sino que básicamente en el caso de Judita está en Y trígono. porque, bueno, ese Neptuno regía esa carta relocalizada, entonces ahí Claro, hace mayor exacto. énfasis también. Claro, acá viene aquí, sí, viene de aquí. Y después, bueno, Plutón se le pasa a la casa 7, bueno, que son más temas de pareja, pero bueno, como muy significativo, muy significativo. Mm. Sí. Si querés pasamos ahora al segundo evento, vamos así como locas, que esto fue cuando te mudaste a Porto. Oporto, Así que sì. si nos quieres contar un poquito. Oporto, vero? Oporto fue una etapa completamente diferente. Yo ya había estado en Oporto en Erasmus en el 99-2000, un año, y lo Ah, había adorado porque era todo lo contrario. No sé si era todo Neptuno, para mí es así. Si Oporto es todo poesía, es todo muy poético, también un poco complicado. Es como estar ahí en una niebla mar. Un poco. Es un poco también vivir hace 60 años, no es tan moderno. Y ya en Erasmus me había encantado. Entonces, de Madrid, mi ex quería cambiar, quería probar a tener algún jefe de trabajo que le estimulara más y pensábamos irnos al norte. Finalmente es él que encuentra un trabajo en Oporto y yo súper feliz de mudarme allí porque tenía eso, una ujú, ya muy buena relación con la ciudad. Y fueron años que me gustaron mucho y donde afiancé bastante mi parte profesional. También iba ya teniendo unos 32 por ahí y me independicé, empecé a trabajar en fotografía siempre, pero para una revista bastante importante ujú, allí, en vino y gastronomía. Así que fueron años en que tuve un trabajo bastante estable. Quizás el más estable, aunque ganaba poco, pero en Portugal todos ganábamos pocos. O sea, es que el problema de Portugal es que si entras en Portugal ya no puedes viajar fuera porque ujú, el nivel adquisitivo es muy bajo en comparación con Europa, ¿no? Pero fueron años así, como donde entendí también
che sì, Madrid fantástica, no sé, como Madrid y Oporto son dos aspectos complementarios. Ujú, Y terminaría diciendo que Menorca para mí reúne los dos, pero ahí fueron dos polaridades, ¿no? ujú, Madrid es todo hacia afuera, todo fantástica, pero le falta la poesía. ujú. Y Oporto es todo poesía, pero igual le falta un poco de acción y de, o sea, que las cosas hay que hacerlas. Así que bueno, fueron, sí, para mí sobre todo años donde afiancé mi trabajo y donde conecté bastante con mi parte poética. Me alejé aún más de todos los patrones de Milán, digamos, aún más. O sea, que me gusta vivir en un sitio pequeño, que me gusta ir lentamente, con una cotidianidad tranquila, que me gusta eso, pasar a otras dimensiones como Mm. pueda. Un ritmo más casa 12, ¿no? También como Sí, más tranqui, ¿no? totalmente, sí, sí. En este momento, Judita, bueno, por lo que estaba contando, ella tiene el quirón, que no lo nombramos mucho al principio, pero lo tiene, este quironcito aquí, está en el ascendente tuyo, ¿no? Es como un planeta también angular. Y en ese momento el Plutón le estaba haciendo un trígono. Quiere decir que es lo que contabas un poco, ¿no? Como fue un lugar para vos de curar esa herida, tal vez de Sí, inseguridad, como de afianzar lo que sos vos, ¿no? Y encontrar un poquito sí. más tu espacio. Que me Claro, resuena. como que si te abrazara, si uno tiene Un como una ambiente, heridita, como que te abrazara esa herida y te toma tal cual como sos, ¿no? sí, Parecería sí, que que para mí es como muy amable, Oporto. claro, eso. Madrid fantástica, pero Oporto sí, te estás en casa, no Pero sé. vieron que, bueno, me encanta la expresión que ella dice y es tal cual, ese Plutón abrazando a su Quirón, que es angular, que es en el ascendente, que es una herida que ayudita la acompaña porque está en el ascendente, entonces es algo como muy profundo y es algo, el Quirón, para decir a todo el mundo, todos tenemos Quirón en algún lado, pero bueno, en el caso de Ayudita es significativo, entonces como que este lugar la ayudó también a sentirse como más segura, ¿no? Como Sí, eso. el quirón de ella está Ah, en la casa uno, pero también habla de la 2, de eso de la autoestima. Entonces ahí también habla de que tal vez a través del arte, de lo que hacías, te ayudó para Sí. curar, para encontrarte, para ir a un paso. Tauro tiene eso, ¿no? Es un signo de tierra que mucha gente piensa que es perezoso, pero no, es que se toma su tiempo, disfruta, es como la saborea. vaca rumiando, que digo yo, Exacto. ¿no? Parece Entonces, que no hace nada, pero está pensando ella. claro, entonces tal vez eso que Sí. cuentas deporte es exactamente eso, ¿no? Estar en contacto con los sentidos, disfrutar, tomarte el tiempo y te cambió que hasta el día de hoy te gusta ese ritmo Ujú, más que lo que conocías antes. mm, Sí, sí, no, desde luego en comparación con Madrid, que es más trabajo, mucho estrés, ahí ha sido mucho trabajo, pero un ritmo con, más tal vez tranquilo. más adecuado a tus necesidades, ¿no? Exactamente. Y después Plutón, y tanto Plutón como Neptuno le están haciendo aspectos fluidos al eje 1,7, que acá obviamente Quirón es que está en el ascendente, entonces que tiene que ver el ascendente, que es como la persona, lo que yo soy, lo que tengo que aprender, entonces como que es un momento de aprendizaje muy bueno, Mm. porque tanto Plutón como Neptuno te están ayudando a hacer ese paso adelante, y la casa 7 habla de la pareja, o sea, se supone que ahí es un momento, no nos vamos a extender, pero como que era un buen momento de pareja, como que ahí parecería que las cosas fluyeran. No ha sido una historia Relación. ideal, pero es verdad que en Oporto nos hemos encontrado mejor Ujú. como pareja que no en Madrid. Mm. Pero por el contexto, porque a los dos Como el que gustaba mucho el contexto donde vivíamos. Ujú, A los dos gustaba el trabajo que cada uno que teníamos. Entonces las cosas funcionaban. ujú, Y claro, funcionando lo personal, individual, ha funcionado mejor mm, la parte de pareja. mm, También en Oporto yo tuve mi primera mm, hija. ujú. Eh, No era en este año, ¿no? ¿Qué no, año en nació Maya? 2011, 2011, más más adelante. adelante. Pero para decir que, o sea, la decisión también de tener un niño, una hija, pues porque ya me sentía bastante más estable, más encarrilada en mi vida, con Ujú, todo que iba bien. mm. Y también decidí tener una hija, quiere decir que iba bien Claro que con mi había, pareja, ujú, exacto. ujú. Había un Plutón cuadratura Venus ahí, pero bueno, tal vez tenga que ver como puede ser que la Venus que representa el amor, pero también puede ser lo que representan los valores. Entonces puede ser que haya habido una transformación de lo que son tus valores profundos o los sueños que uno tenía. También puede ser que algo se haya ido transformando, ¿no? ¿No? Tal vez el dinero
no era así como No, tanto claro, el como dinero en siempre ha otros sido un lados. problema. No sabría si es también que yo no escuchaba las cosas que no iban bien, Podría ser. porque no ha sido una relación bonita. Es una Venus en 12, quiere decir, es posible que no No, escucha, que le costara, ¿no? exacto, exacto. Como que sí, Mm, o sea, si lo pienso ahora, digo, bueno, sí, mm, iba bien en superficie. Claro. mm, Más abajo nunca ha ido bien, ¿no? Mm, mm. Entonces, No viste las red flag antes de tiempo. claro. no, había ahí red flag por todas partes, un mar. Y ella, no, E yo viendo amarillo y verde. O sea que- Mm, de sí, todas puede maneras, ser. mira, este momento que vos te fuiste era, mira la cantidad de aspectos Sí. armónicos, que realmente era un buen momento, Sí, era un buen sí, momento. sí. Que este Neptuno, como contaste que trabajas para una revista, te Ujú. activa el eje 39, que son esto es un detalle, pero bueno, todo el mundo editorial y las ediciones tienen que ver con este eje, y el Neptuno que viene, este que decíamos tan inspirador de Judita por el Neptuno Trigono Mm, Sol, viene de ahí, viene desde la casa 11, ¿no? Y te está trabajando este eje, entonces, bueno, era favorable para ese tipo de trabajo. mm. Y la casa 11 también, los grupos, la gente con la que ella se reunía, estaba como en esa onda así artística. He trabajado con varias personas porque íbamos fotógrafo y Mm, periodista y viajabas por mm, todo Portugal y también norte de Galicia, claro, donde había productores o donde había mm, restaurantes. Entonces, claro. conoces muchísima gente. Además Ah, y de, con restaurantes, claro, o sea, claro, reventados. restaurantes, productores de vinos y he Claro. conocido muchísima gente que jamás hubiera podido conocer, ¿no? Sin este trabajo. Mm, De Miren la mundos luna, que no, claro. de mundos que mm, más yo no frecuento normalmente. Mm. Entonces, bueno, sí, ha sido muy bonito porque he descubierto todo un mundo y me he adentrado en mundos diferentes, con personajes diferentes, de una forma eso, artística en la mm. que ha sido un desafío, ¿eh? Porque iba y tenía que en 2 horas sacar un reportaje entero y las fotografías tenían que ser súper No. fantásticas, ambiente y todo. Y en aquella época no había la tecnología que teníamos No, ahora, claro, claro, claro. Mm, Foto de verdad, eran digitales, pero bueno, pero claro. era... Y así que ahí sí, salió igual un poco esto de que yo voy un poco siempre así en la niebla, pero en cuanto tengo que dar, pa, me meto, pa, 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 pa. Y en 2 horas saco con lucidez algo y luego vuelvo a mi Qué niebla. bueno, acá este podría ser el Urano cuadratura Neptuno, ¿no? Como que el mm, que está ahí soñando le dice, Urano, venga, va, ¿no? Venga. Le ponga el ritmo y hay que hacer las cosas rápidas y ya, mm, fue para ayer. Sí, fueron años con Interesante. trabajos así, así. O sea, mm. No, y también yo en lo decía Júpiter, estilo Nikita, ¿no? Cuando te llama ¿cómo es? la misión, ahora, abre la Ah, ventana, dispara, cierra. eran Total. otras épocas. No, tenías hasta el Júpiter en el eje 39, o sea que también te dio, ese año por lo menos, te dio un empujoncito a hacer cosas de comunicación, de viajes, de edición también. Sí, muy lindo. A ver, vamos a ver Mm. la carta relocalizada en Porto. Uh, Ah, miraos. digamos que ya no tenés el ascendente en Aries y los planetas, digamos, todo tu stellium Ujú. baja. Y tenés a la Venus angular, quiere decir que en Piscis, entonces la Venus que está en la casa 12 pasa Sí, a la casa 1 cerca del ascendente, entonces quiere decir que ese momento era el momento amor. Digo, vale. los tránsitos ya Ok, lo sí, decían, sí, Mm, es un momento que se consolida el amor de sí, alguna manera, ¿no? Júpiter también acá en la casa 2 como una sensación de sí, como sí. yo sentirme como beneficiada, contenta, expandida, ¿no? Entonces como que había un valor, digo, tal Mm. vez esas red flags que no las vimos, pero había una Sí, sensación de eso que está también, sí, bien, sí. ¿no? Si pienso de toda mi historia, quizás es la época mejor, con mi mm. expareja, la época más armónica, más estable. No veía las cosas por debajo, pero las de arriba estaban bien. Claro, porque aparte ese Venus está en Piscis y ese Venus en Piscis, eso sueña y ve lo que quiere Sí, ver y se enamora y es muy Siempre soñador, lo hablamos se con sí. Judita que ilusiona. tenemos la Venus en Piscis y es como matador. Drama. Claro, Sí. en la casa 12 es 2 Mm. de Venus en Piscis. Pero Entonces, también podría hablar también de la parte creativa, ¿no? Porque Venus mm, habla mucho bien. del arte y tú decías que tienes que hacer fotos de cosas bonitas y no, no era foto de, no sé, de una máquina, eran No, cosas claro, claro. bonitas,
Eso también podría ser, y bueno, obviamente la casa 7 que está allí el libro en el medio, tu pareja, esa parte de enamoramiento. La casa 2 también la familia, la lunita, fuiste madre en esas épocas, entonces también ya estaría hablando de Mm, cosas así, de autoestima, las finanzas, no sé ahí qué tanto, pero bueno, va por el autoestima, ¿no? Cuando uno se siente bien haciendo lo que uno le gusta, Mm, claro. las finanzas llegan de alguna manera, ¿no? Tal sí. vez uno no se hace millonario, No, Claro, tal vez la exacto. pero lo riqueza la logra. por otro lado. Mm, Sí, sí, Sí. sí. Y de todas formas vives de tus Claro, o propias, sea, el medio cielo mm, o sea, eres Sagitario acá, independiente, claro, entonces ya exacto. te ganabas por vives eso. Y bien. además trabajabas en un lugar que era bueno también, quiere Exacto, decir que era muy era bueno. Ujú, conocido. He sido valorada por el trabajo que exacto. hacía también. Eso también, el Venus también habla de la valoración, sí, perfecto. Mm, Mm. Y el Marte, que ya lo tiene, si bien decíamos que lo tiene angular, pero lo tiene en la casa 3 técnicamente, acá le pasa a la casa 4 y esa, cuando ella decide, ¿no? Igual no justo en este momento, pero al final de esta etapa deciden ser padres. Quiero decir claro, que ahí había sí. una pulsión Mm, por formar una Claro, Maya familia. nació a principios de 2011, pues yo Después ya ya se mudaron, ¿no? final de 2009, 2010 ya quería quedarme embarazada. O sea Ujú, que, Y ujú. bueno, y ese Marte angular, lo digo por experiencia propia, normalmente lo pone a uno, no sé si siempre en ese modo de más como, no sé si pelear o algo así, tal vez cuando ya no lo tienes tan ahí, esos momentos se hicieron más tranquis, ya como que no veías lo malo, sino lo dejabas pasar. En ciertos momentos ese suavizaba esa capacidad de Marte de querer estar haciendo Y siempre no estuviera tan algo. angular, querés decir, ¿no, Carol? Sí, Ah, claro, porque como lo tiene, te Natal alejó lo del tiene ángulo. angular, vale, te alejó un vale, poquito de ese Marte que a veces podría ser conflictivo. Lo digo sí. porque yo lo tengo en mi carta angular y en donde vivo ahora no, y ahora en ciertos momentos siento como que, estoy más tranqui, porque será, en otros lugares estaría un poco más reactiva para Sí, ciertas situaciones. Y tal vez eso también hace que Porto, cuando estés en Porto, estás más tranqui, todo como que, sí. sí, fluye de mejor manera. Puede ser también por eso, que el Marte no está tan ahí. Ah, Es por mucho lo mejor tener a Venus que a Marte. Sí, sí, Venus acá, que lo rige Mm, todo. También esto que, un poco la sensación que vos contabas de Porto, que era una cosa como muy bella, Bella, muy sí, estética, muy sí, para mí poética. sí, Entonces esa sí, Venus ahí también, mm, cuando, ¿no? Es como esa, porque totalmente. recordemos que es una Venus en Piscis, entonces es una Venus súper poética. Sí, Entonces, sí, la visión, sí. todo lo veías a través de Venus. Sí, exacto, no, no, y con salir el lente de Venus. allá el trayecto de casa a mi estudio, de mi estudio a casa, los pequeños detalles de Porto, es Claro. que todo Mm, bello, bello y antiguo, como muy nostálgico también. Mm, Es bueno, es una dimensión, es una dimensión, yo creo, ha sido el sitio más alejado de lo que es nuestra sociedad tal como es ahora, ¿no? mm, Tan fría de alguna forma, no sé, tan claro. estructurada, fría, Tan lógica, productiva, ¿no? productiva. Oporto a eso, o sea, que complican lo fácil. Y Ujú. claro, no, es lo contrario de lo positivo, ¿no? Claro. Pero ahí tiene todo un mundo que se dispersa, Ujú. pero que es Sí. fantástico, sí. Y además es interesante porque esa Venus que ella la tiene en la casa 12, entonces yo siempre digo que los planetas que tenemos en casa 12 es como si tuviéramos en la espalda, ¿no? Y de repente se te pone delante y en como empezás a vivir a través de esa Mm, Venus. Entonces, mm, que ella cuenta, ¿no? mm. Muy, muy bonito. muy lindo. Mm. Pasamos ahora al tercer evento. Tenemos cuatro. Y este es el momento que yo no sé pronunciar ese nombre de la Ah, ciudad. vale, vale. Me voy para Francia. Bon Chablais. Bon Chablais. Ahí. Exacto, sí, que se escribe Digo, muy digo difícil. que lo pronuncie Vamos, ella, porque yo no sé nada de francés. básicamente entre Ginebra y Tonon-les-Bains, bueno, en el lago de Ginebra Ok. prácticamente. Mm, Estábamos justo a 10 minutos del lago de Ginebra y 10 minutos de los Alpes, en un mm, lugar de naturaleza mágico, Ujú. pero a nivel naturaleza, cuando he estado yo más en contacto, porque vivíamos en un bosque prácticamente.
Fuimos allí con la niña pequeña y allí nació mi segundo hijo en el 2016, más Ujú. adelante. Más adelante. No, 2015, perdón. Ujú. Entonces ha sido un año como un poco de contrastes, porque de un lado hemos podido comprar una casa, he tenido una casa de ensueño, fantástica, bellísima, cómoda, confortable, en el medio de la naturaleza, viendo los zorritos que pasaban mientras cocinaba. O Lo sea, que vemos en las revistas de sí, decoración, ¿no? eso. Ha sido de revista de decoración, la familia feliz. Otra cosa bonita es que yo, desde que tuve Maya, pues la fotografía ya conciliarla con la maternidad me fue imposible y entonces a partir de que decoré su habitación con mis primerísimos dibujos, pues me metí en esto de dibujar. Entonces descubrí toda una parte que me ha liberado mucho de depender, porque la fotografía es muy bonita, pero depende de, bueno, parte toda la parte equipo, que cuesta un montonazo, y que si no tienes cosas, efectivamente es que no puedes hacer. Claro. Ujú, Y ahora nosotros con una tablet ya, o ujú, sea, podemos hacer miles de cosas. Y depende de lugares, del tiempo meteorológico, ujú. de eso digo de lugares, tienes Ujú, que ir allí. No tiene la independencia de dibujar, que tú lo puedes hacer donde sea, como sea y con un lápiz ujú, y creas tu mundo. No, yo para crear mi mundo en fotografía dependía y esta cosa siempre me ha pesado bastante, mm, porque es un conflicto, o sea, es que es un límite, te pone un límite, ujú, ¿no? ujú. Entonces empezar a dibujar para mí ha sido liberatorio en ese sentido, yo ya podía crear mi mundo. Así que estas dos cosas, la belleza de la naturaleza y la parte de liberación creativa, que bueno, todavía eran unas semillas de liberación Pero creativa, yo pero bueno, quería apuntar que vos como que montaste una empresa, claro, una sí, marca, sí, sí, ¿no? monté una marca y me fui bien, Ujú, sí. hasta que nació Leo fue bien. Y entonces seguí un poco también en esa parte de mi trabajo independiente, pero ya creando mi mundo Ujú, personal, real. Y conectado bastante con la infancia. Bueno, la época de maternidad también para una madre se conecta mucho con la mm, infancia. Esto de un lado. Por el otro es una época que me cuesta recordar porque fue muy dura, pero muy, 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 muy dura a nivel como mujer, digamos. Fue una época de enormes responsabilidades. Me puse encima mis responsabilidades, mis hijos, la casa, mi marido, todo. Lo tenía todo yo encima. Y entonces fue una época en que empecé muy fuerte y bien y poco a poco fui desapareciendo, digamos. Y esto iba en contraste con que al mismo tiempo, pues todas las condiciones eran perfectas, porque la casa mm. era perfecta, mi marido ganaba bien, yo ganaba discretamente, y teníamos una hija que, bueno, que ha sido dura y difícil. Así que para mí es como una época en que he tenido que, mi vida ha hecho un bloqueo, una Ujú. presión, Un una... poquito más desafiante este momento, digamos, podríamos Sí, decirlo. No, sí, aparte ese Plutón está heavy porque el Plutón en la parte de arriba te está llegando al medio cielo y justo eso que claro. dijiste, que tenías que cambiar la carrera, que no se daba cómo, o sea, es como borrón y cuenta nueva de tu parte profesional que te empodera, pero bueno, es un proceso que cuesta. Y Sí. aparte en tu carta natal tú tienes ese Marte allá abajo clavado, entonces era una oposición de poderes, ¿no? Están luchando los dos más fuertes a ver quién Está gana. duro, está duro Y no está. es fácil, porque tú quieres hacer todo, quieres tener el control de todo y es imposible. Y estás luchándola y llega un momento que, bueno, que ya no da más ese Claro, el enfrente. Plutón le venía a decir, bueno, ¿sabes qué? No puedes con todo. Claro, bueno, el querer no, ¿eh? Yo no quería ocuparme de todo y controlarlo todo, pero como que las situaciones se te dan, Mm, te encuentras allí. Ujú. Por eso fue muy duro, porque, mm, Como porque que tal vez no sabías cómo actuar o cómo qué lo tienes hacer, que ¿no? hacer y te sientes Mm, atrapada en miles de responsabilidades y cargas y no puedes salir te parece que no puedes salir de allí. mm.
Pero lo bueno es que ese Plutón, cuando sigue avanzando, va a transformar esa carrera. Como vos dijiste, tú ya no Mm, podías seguir esa carrera de fotógrafa porque era muy demandante y tenías una familia. Y entonces mm. le buscaste una vuelta, que es hacerte independiente, que hacer la cosa con los niños. Entonces ya fuiste creando algo diferente que se adapte a algo que vaya más con tu vida ahora. Sì. Y ese es Plutón, ¿no? Es como cuando pasa por un ángulo, ya no va a volver a ser igual. O sea, no vas a volver a esa vida de No, y además fotógrafa. activó ese medio Mm, cielo en Capricornio que tiene que ver con lo sí, empresarial. Entonces Mm, ella montó su empresa sí, y también es exacto. un sol en Aries, entonces es un sol que inicia, que, bueno, como ya vieron, inició un montón de... Emprendedora, se hizo Claro, jefa. O sea, no, no, no. exacto. Es que tu carta no da para que trabajes para nadie. Así a simple vista. Si te hubiera visto cuando tenías 20 años, te Bueno, lo hubiera dicho así de una. Pero es un proceso, ¿no? Entonces, claro, claro. Siempre empezamos sí, trabajando para otros, pero hasta que claro, pero ya es como que por tu forma de ser te da más que empieces lo tuyo, que hagas tus proyectos creativos y te va a ir mucho mejor. Y me llama mucho la atención los aspectos a las 5 porque tuviste tu hijo también allá, ¿no? Entonces sì. también habla mucho de los hijos. Y ya tenías una nena, pero ya con dos ya es como mamá, mamá. Ya Mamma no puedes. sì, sì. no, y además el Ya. Plutón haciéndole trígono a la luna, y quiero A decir la que luna, un sí, momento súper transformación. familiar, súper Mh. mamá, y Mm. todo lo que ella comienza como empresa tenía que ver con productos infantiles, ¿no? Claro, Para sus hijos. esatto. Claro, Sì, è sí. un'epoca babies Sí, totale. total, ¿no? Baby total, claro, Plutón sobre el Mm. eclipse a Luna, bueno, total, ¿no? Sì, Pero sì. también me llamó la atención lo que dijiste que vivías en un lugar así como de ensueño, era ahí, que tenías la Sí, casa, fue eso, sí. Sì, súper, una casa taurina así súper linda, todo muy, muy natural, muy naturaleza, eso sí, sì. me parece muy, muy bonito, como tenías los medios, ¿no? Para vivir Claro, así. porque miren, acá el Plutón, acá encima, ¿no? Que está actuando en esta oposición que Judita tiene de Luna oposición Urano, y le está haciendo una media cometa al Plutón. Entonces, de alguna Mm. manera habla de ese lugar, ¿no? Que como Mm, estaba disfrutando, un lugar nuevo, Sì. diferente, pero bueno, después tenía la oposición a Marte, otras cosas, ¿no? Pero mm, se ve en los tránsitos todo esto que te estaba pasando al mismo tiempo, un poco. Sì. Y después, bueno, Plutón, cuadratura Plutón, también habla de esta parte del tema del trabajo, cómo se transformó, ¿no? Que esto que vos contabas, que dejaste de trabajar de fotografía porque viste una limitación. Trabajo casa 6 de manera dependiente y me voy al Mm, medio cielo en Capricornio, ¿no? Activando sí. la parte más de esto que mm. Y en decimos de cuadratura energía. también creo que porque la casa 6 habla de la salud y uno de madre es difícil, ¿no? ¿Cómo manejas todo? Cuidar a los niños, también vos cuidarte a vos, también trabajar, también dormir, o sea, Sì. es re complicado y por eso tú dices que no pudiste mantenerlo porque no hay humano que mantenga Perché la ese tren de... quotidianità era power, Sí. sì, era Ujú. muy, muy intensa. Y el Saturno en la 7 bueno, ya Claro, en oposición a la del ascendente, por eso al también pensaba que hay ascendente y a dos las puntos para... relaciones, también a Sí. la relación de pareja, podría ser algo más de que mucho trabajo, ¿viste? Cuando, Sì. Sí, como tapada o no Sí, sé, como... encerrada, o sea, es la claro, época completa, menos libre, Como ¿no? una jaula exacto, bonita, ¿no? Una Como que jaula estoy bonita, en un perfecto, es lugar eso. perfecto, pero me Pero es siento... una jaula. Mm. exacto, como una jaula de oro, porque el Tauro habla de esa luna en Júpiter, como muy bonito todo, y Tauro es un signo fijo, estable, pudiste materializar la casa de tus sueños Sì, pero es una jaula de oro. No sì, tienes esa libertad de Lisboa, que era más sì. romántico, y ahí la cosa cambia un poco, ¿no? Mm, Ya es mm. una cosa así De todas de... maneras, el Neptuno seguía trabajando, bueno, antes, en el otro momento que vimos, Plutón le estaba trabajando el Quirón, pero en este momento Neptuno le estaba trabajando el Quirón. O sea que también este lugar, Mm, ver con que fuiste, además, a pesar de todos los procesos que nos contás, Mm. hay algo ahí que se fue sanando, en sí. heridas de esta otra vez, no sentirme, por un lado, ver mis heridas, pero después entonces fortalecerme, no sé, digo, todo lo que, esa Sì, jaula bonita, pero también ahí despertó esa parte más creativa tuya, que de hecho yo sì, cuando la sì, conocí a sì. Judith dije, ay, es re empresario, viste, como que me despertó, le vi el medio cielo en Capricornio a Judith, yo, wow, no sabe hacer las cosas, pues me parecía que, No, ¿no? Como que claro. sabías cómo funcionaba eso y habías montado todo un sistema de venta online, ahora es re normal, pero no Sì, Mm, era esatto. tan común. Con 15 años ya. Sí, sí, Claro, sí, no, pero es mm, principio, ¿no? De eso. Y es verdad que a nivel profesional, claro, fue como un paso más de
afianzar un poco mi autoestima, de Ujú, ver que podía, ujú, de reinventarme, pero ver que también se puede hacer, si Mm. lo sacas adelante, mm, ¿no? Sí, ese Plutón empodera, o sea, no es Mm, fácil, pero a la final te no, empodera, ¿no? exacto. A Sí, las sí, ha buenas o a sido las todo un malas. proceso Sí. y que me acercaba cada vez más a mi mundo al final expresivo, más que la fotografía, que sí que he podido hacer ujú. fotos, pero esto, yo siempre he tenido esta sensación de que dependía de más demasiadas cosas, y de una modelo y de no sé qué, solo yo con mi ordenador y listo. Pero pasamos a la carta relocalizada En Bon Chablé. en Chaplé. Mira, aquí el Mercurio, o sea, se parece un poco a la carta, digamos, de Judita normal, entre comillas, y se le pone angular el Mercurio, que el Mercurio nos habla de los niños, de los hijos, o sea, Mm, muy curioso, ¿no? Porque justo fue Sí, etapa, sí, etapa ujú, total, sí, ¿no? Etapa niños, totalmente. infantil, esto que hablamos de los productos estos que empezaste a hacer del mundo Sí, infantil. claro. El Sol te seguía en la casa 12, Venus en la casa 12, eso no cambia. El Marte se pone un poquito más angular aquí, por eso con la oposición de Plutón también estaba mm. enfatizado ese Marte ahí, es como que sentías todo La esa lucha, sí. acción, esa lucha por salir Sí, la adelante, por lucha. tener, me imagino cada día te levantabas y era, uy, No, ¿qué sí, es lo no, que o tengo sea, que hacer? no dormía, no dormía. No sé cómo he sobrevivido ahí, pero- Eh, bueno, esta como está bastante cerquita de Milán, entonces no cambia tanto, cambia que el Mercurio Esos dos aspectos. bastante No, sí, sí. significativo por el mercurio angular. Mm, Así que si quieren pasamos al último evento, que está más cerca de la realidad de Judita hoy, que es cuando se muda a Menorca, que es donde estamos hoy, aquí. Así que, bueno, ahí yo ya la conocí, pero bueno, que cuente ella cuando llegaste. Bueno, en Menorca, exacto, llegamos porque eso, porque Francia también era un poco jaula también para mi expareja, o sea, ahí las cosas son como muy cuadriculadas. Ahora que has dicho que está cerca de Milán, he dicho, pues sí, la sensación era un poco la misma, ¿no? O Mm, sea, las cosas ahí funcionaban más o menos como en la ciudad de donde me he escapado, ujú. exactamente porque mm, era lo opuesto de Es mi... interesante este punto, ¿no? Que si está mm, el lugar está cerca, ¿no? Como que la Claro. carta no cambia mucho. Situación era esa. O sea, este tipo de forma, de estructura social y de trabajo, me pesa, a mí me Mm, pesa. Milano, Bon Chablé ha sido un poco lo mismo en ese sentido. Son muy organizadas, muy estructuradas, muy estrictas. Y nada, buscando algo diferente, pues como veníamos aquí, porque mi tía vivía aquí y veníamos a hacer las vacaciones, así teníamos un lugar fácil, con playas fáciles y sin poder viajar. Cuando tienes niños pequeños no viajas, ¿no? Viniendo aquí, pues decidimos por venir a vivir aquí porque a los dos nos gustaba. Y yo, la verdad, es que me siento en casa. No sé, es raro de describir, pero yo en Menorca, todas estas etapas han durado más o menos 5 años. Y llevo ahora 8, casi 9 años mm, y no quiero irme, estoy bien aquí. Aquí puedo decir que he hecho todos los procesos por fin, habrá sido por la edad también, porque he llegado aquí que tenía ya cuarenta y tengo uno. uno exacto, pero de quitarme todas estas confusiones o capas o miedos o bloqueos que sentía que me impedían estas luchas. Ha sido entonces, han sido años de un proceso continuo, diría, pero que ves que vas avanzando, ves que vas entrando cada vez más en el centro de quién eres, ¿no? Y me he liberado muchísimo. Ya tengo un poco la sensación de que por fin aquí estoy encontrando lo que desde niña buscaba y no encontraba desde siempre, Ujú. en muchos aspectos, como madre, como mujer, como trabajadora. Aquí he encontrado que me gusta de verdad, aunque sean cosas contradictorias entre ellas. He sabido armonizarlas entre ellas y encontrar una cotidianidad que, bueno, no es que sea la ideal, nunca la tendremos, No, ¿no? nunca hay un ideal. Exacto, pero he encontrado la armonía de vivir un poco de alguna forma. claro, porque tienes a Plutón en sextil, bueno, cuando te mudaste, en sextil a tu Venus,
Y ese Venus es como decir la jefa, o es una mujer, la jefa de tu lunita y de tu Júpiter. Y esa luna es esa parte de lo que necesitas, ¿no? Para sentirte bien contigo misma, esa parte que es tan importante. Yo también lo veo, bueno, ese Venus también, tal vez la posibilidad del disfrute o de hacer las cosas que te gusta, como te gusta. Y el nodo norte, que también está ahí en la casa 7 que es un punto, no es un planeta, pero es un punto, el nodo de la luna, es un punto destinal, como que sí o sí era tu destino, estar Ujú. donde estás ahora y por eso también te sientes a gusto, ¿no? Te sientes en casa. No se sabe qué pasará en el futuro, pero por ahora se ve como que era parte del Y plan. el Venus en Piscis también tiene que ver, en el caso de Mm, ella, como mucho de ella que dice, ¿no? Es como lo soñado, ¿no? Como encontrar. Sí, También la Venus en Piscis en 2 es como necesito un lugar, me gusta un lugar, o mm. un lugar como tranquilo. Además sí, estamos en Menorca al lado del mar, una Venus en Piscis Ah, claro, claro, necesita el claro, agua. mar, ¿no? Entonces hay algo ahí como que también sí. de esto, sentirse a casa, ¿no? Un poco lo Sentirse a casa, que la... sí, y con mucha armonía. Y lo que dije antes de que un punto de equilibrio aquí para mí entre lo que representaba Oporto, digamos, y lo que ha representado Madrid, ¿no? Mm, el Mm, punto En medio un sería... punto medio, porque también lo que no he dicho, aquí es la parte social. Yo creo que mm, donde mejor he establecido buenos vínculos, amistades, tipos de relaciones muy diferentes, muchas y sanas al ujú. final, ¿no? mm, Y entonces es quizás el lugar donde menos sola me he sentido, porque siempre he sido, bueno, mis padres me han también un poco seguido unos años, un poco demasiado. Este Saturno en casa 4 No mm, sé, fuerte, potente. exacto. mm, Pero, en fin, que aquí me siento en casa también en el sentido que me siento arropada, siento que hay una red. mm. Y Encontraste tu comunidad, tu Sí, clan. acá el Mm. sí, Neptuno, ¿no? Estabas sí, mirando el Neptuno en trígono al Marte, ¿no? Claro, y el Neptuno también le toca a la luna. Sí, el Neptuno te está Mm. ayudando, te está ayudando. Te toca otra vez también el nodo destinal, el nodo No, norte que está en la casa 7 que mm, también habla de no solo de la pareja, sino de la relación con los otros, ¿no? Y también, bueno, y lo los rige ese socios. Venus, sí, los socios, que es ahí Hola, ¿qué tal? Laura. qué conocimos, Y ese Venus también habla de eso, ¿no? La socia, los Sí. amigos, el otro, la relación así más libriana, de balance, de camaradería con los otros, eso se ve ahí. Aunque profundo, porque está en bueno, Profundo, sí. Escorpio, también claro. este año fue el año en que me separé, o sea que también hay Mm, una entrada difícil, ¿eh? En Menorca no ha sido Mm, fácil el primer periodo. Estoy hablando ahora desde la hace mucho perspectiva de tiempo. ahora, mm, pero claro, también... ¿El 17 fue el 18? 17. 17 ya. Sí, sí, vine y a los 6 meses me di cuenta de que no estaba feliz, que quería separarme. Luego la separación duró mm, bastante tiempo, porque cuando hay hijos, así, pero mm, los primeros 2, 3 años Fueron fueron difíciles. cañeros en ese Miren, acá claro. este Sí, el Plutón, Plutón. cuadratura, Al Sol. Sol, a Mercurio, a Lilith, bueno, todo esto, Sí. a totalidad, era realmente sí, esto que mm, decías un sí, poco, que al totalmente. principio siempre pasa con los tránsitos de Plutón, que al principio duelen un montón, sobre todo el Sol, porque es muy desorganizante cuando los Mm, planetas mm, el Sol, ¿no? En un aspecto desafiante. Entonces es como muy doloroso, pero luego, ¿qué trae Plutón? El empoderamiento. claro, mm, Entonces, realmente yo ha creo que sido ahorita ahora estás en un positivo, momento sí, que has sí, súper mm, transformado y has cambiado de piel, ¿no? sí. Entonces era justo ese momento cuando vinieron acá que tenías esta cuadratura potente, porque además Mercurio también tiene que ver con las creencias, la manera en cómo yo veía las cosas, es como que de repente se te Sí, cambió no, la pues óptica de claro, claro. todo. Ahí fue la desestructuración, como se dice, más grande mm, de mi vida, porque romper Ujú, una familia, ujú. pues es mm, realmente desestructurar Total, toda, total. además mi mm. identidad también, porque llevaba 15 años, o sea, Claro. había crecido con esta Mm, pareja. El Plutón, bueno, ese Sol rige las 5, ¿no? Entonces habla del romance, de los hijos. también sí Y el los. Mercurio también habla de las 6, que es la casa del trabajo, de las rutinas cotidianas. Entonces todo cambió, ¿no? La No es lo tres. mismo, como decís, la 3 y la 6, Ujú, ¿no?
Ujú. Entonces es como que todo tienes que ser diferente, ya no tienes una pareja, ya cambia la rutina en la casa Todo. del día a día, con los hijos, cómo haces, ahora tienen que administrar, organizar de diferente manera, entonces sí, es un Y gran aquí el cambio. Urano, atravesando Ah, su ascendente, sí, el Urano no perdona, el claro, Urano el cuando Urano pasando el pasa, ascendente es cuando pasa por cualquier ángulo, eso sí un antes y un es después. Sí, Y siempre terrible. decimos, no, Urano es la liberación, entonces hay algo que Mm, vos te estabas liberando de vos sí, misma, sí, de lo que venías sosteniendo, ¿no? Porque el ascendente, digo, más allá de lo que tenemos que aprender, bueno, igual aprender a liberarse de ese momento, pero es nuestra personalidad, es la máscara que nos ponemos para afrontar el mundo, ¿no? Tiene sí. que ver con mm, cómo nos ven los otros y yo, ¿no? De repente, ahora que lo veo en Sí, es verdad, verdad. todas las, o sea, O tú sea, romper con romper con todo, todo y con la todo. imagen mm. que vos emitías o los otros recibían, digo, bueno, claro, esta chica cambió, ¿no? De Sí, sí, repente. uy, uy, ¿qué le pasa? Sí, Claro, Urano por algún ángulo es es un más, corte. sí, es Sí. un corte seco a otra cosa, porque no, o sea, te No, no, separaste y ya está, y cambió no te todo. titubeaste, en ningún momento No, para dijiste, nada. Y empecé a hacer cosas completamente diferentes. Tuve una pareja completamente diferente, o sea, pero completamente. Y rompí también en ese momento con mi familia, con mis padres. Durante un año no hablé y ahora tengo una relación que no tiene nada que ver con la mm, relación anterior, ¿no? Y es muy bonita. O sea que todo luego se reordenó, pero fue sí, momento 17, bomba. 18, Sí. momento bomba. Bombazos por todas partes. Sí, sí. Y de trabajo también, porque terminé Bumun, la empresa que tenía Ah, claro. en Francia, Mm, la tuve que cerrar porque con dos niños no me daba tiempo para todo. Tuve un Ujú. momento también, mismos años, de mucha incertidumbre. Y luego pues las cosas se fueron poniendo en orden y ahora esto hago, bueno, nosotras seguimos, Mm, eso no se rompió nunca, lo único que continuó mm. y empecé también a hacer decoración de paredes y ahora murales. Había un momento como muy transformador y de empoderamiento, pasando por el dolor y muchos cambios así abruptos, pero había algo en Neptuno como que todo el tiempo como la estaba acompañando y abrazándola, ¿no? Como también un momento de tocar las profundidades, ¿no? Neptuno, Mm, cuadratura Neptuno, sí, tocar, mm, ver las sombras, ¿no? De repente lo que no sí, funcionaba, pero fue un momento que también decidiste encontrar tu familia. Entonces, fue un encuentro con el sí, hogar, con la familia, con vos misma, ¿no? Como con una manera de relacionarte con los otros, totalmente, entonces, totalmente. bueno, momento poderoso, Mm, poderoso y transformador. Y después tu carta relocalizada en Menorca, eh, bueno, es genial porque todo es, bueno, menos el Venus que te queda en casa 12, pero el Sol, mm. Mercurio, que lo esto no tenés, se va de allí. claro, no lo tenés en casa 12, lo tenés ya en la casa 1. Vale, Entonces, para Sigue vos, siendo Aries, sí, pero sigue lo siendo tienes Aries, mejor. vale, el sí. ascendente es Aries, que de hecho me meten en Aries, seguís siendo tu ascendente, pero tu Sol y el Mercurio que vos lo tenés, digo, así en la casa 12 como en las espaldas, lo tenés visible. Entonces, estar Mm, en Menorca a vos te da más lucidez, más mm, claridad, más saber lo que Mm, querés, sí, no sentirte tan perdida. Bueno, sí, a ver, tu carta natal siempre funciona, entonces por momentos uno puede sentirse más confundido, más perdido, claro, pero Menorca hace que tu Sol brille, sí. esté más, mm, salga más a la luz, puedas ser más creativa, te animes a hacer cosas, Mm, ¿no? mm, Te beneficia, te sí. beneficia. mm. Y Eh, angulariza también a Plutón. O sea, Marte ya lo tienes angular, pero ahí te angulariza Plutón, entonces es como que para ciertas cosas te empodera. En eso tendrías que siempre dar el balance o le das el poder al otro o lo tomas vos, ¿no? Que también puede venir de otra persona. Entonces yo creo que en ese sentido tú has tomado el poder, te has hecho independiente, estás trabajando. Ujú. Entonces eso es Además, este sol importante. es, claro, Mm, claro, está angularizado. Además, mm, partir, sí, 12 grados, bueno, casi partir, pero 12 grados está el ascendente. claro. 12 grados, el sol en Wow. 12 grados, es muy fuerte eso. Entonces, es Mm, un sol que vos no pasás desapercibida en Menorca, quiero decir. mm, Estás como en otros países, bueno, lo que decís, ¿no? Que acá consiste un montón de cosas y te Sí, sí, relacionás de otra manera que en los otros países y mismo en tu país te sentís como atrás, como más sí, escondida. Y acá es como, uy, hola, ¿qué tal? sí, Llega sí, Judita, ¿no? Y sí, como como más es mi lugar, autoconfiada, sí, ¿no? sí, Como sentir que es tu lugar, que estás sí. ubicada y bueno, esto que decía Carlos y de Plutón Es esa es como comodidad de lo que dice, de sentirse en casa, Mm, ¿no? Sentirse en casa, pero también en la plaza, quiero mm, decir, pero esa comodidad de sentir que es tu hogar, donde tú puedes ser tú. ujú, ujú. mm. Y el Marte también se le angulariza.
clavado, 6 grados. Es como que enfatiza más Vale. este Marte que tiene que ver acá de formar la familia, de construir la familia, Ujú, también tiene que ver con como tu acción en el mundo, ¿no? Que ujú. este Marte rige tu sol y tu ascendente, Ajá. entonces como que intensifica tu personalidad, tu manera de Vale. Ujú. estar, todo lo que haces, tu También acción. podría hablar de lo que pasó, que dijiste que tuviste conflicto con tu familia al principio, lo resolviste, pero también pasó, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta, no, ya ella es diferente, ella quiere hacer eso, tenemos que respetar, pero en primer momento hubo ese encuentro, ¿no? Sí, Encontronazo de que, no, yo soy así, hago lo mío, entonces como que se pone más en claro. énfasis esa lucha del Marte en Cáncer, que específicamente habla de la familia más que todo, Ujú. o Sí. sea, Y no también tiene que después ser el Marte sale siempre. por el medio cielo, que es Claro, profesional, entonces a nivel la profesional también te va bien. carrera, Sí, Mm. luchas por tus power. objetivos, le pones de... Sí, eso de subirte al andamio y pintar es re Marte, o sea que Sí, sí, total. le Digo, pones claro, es el real. cuerpo, le pones todo el Sí, esfuerzo, claro, y ¿no? Luna Júpiter en Tauro, ¿no? Como también ahí poniendo el cuerpo. Todo, o sea, te estás encontrando tu poderío, ya no estás como escondida, ya puedes mostrarte cómo eres, o ya sí, esa es mi personalidad, eso es lo Lo que me único que gusta la Luna, hacer. el Venus le queda todavía en la 12. Bueno, no todo es Eso no se perfecto. va, ¿no? Eso no se Y va. bueno, tal Pero vez buscar cosas más venusinas, piscianas, para nutrir ese Venus, algo más tranquilo, tal vez tiempos bueno, te gusta de mucho la relax. música. Sí, exacto. Sí, sí, a mí me gusta mucho la música que me lleva, yo digo siempre, a otra dimensión, ¿no? Como otra Claro, algo dimensión. así, es Y eso justo. también mi trabajo personal Ujú, es cada vez más, yo diría casa 12 por lo que ujú, entiendo. O sea, es un abstracto sensorial al final, ¿no? No Mm, representa nada, ujú, pero remite ujú, a imágenes sin serlo. Y es verdad que es como que estoy encontrando este lenguaje que me ujú. encuentro cómoda, me encuentro muy cómoda y que siento muy personal. Además, esa Venus está en cuadratura con Saturno, quiere decir que eso te da como a vos estructura y Sí. te ayuda como que las mm, emociones también, como Sí, que, a darle una forma, ¿no? sí, De alguna, sí, sí, como darle sí. una bajada a tierra, como Mm, más tranqui, ¿no? mm, Como que, y que te ayude a estructurarte también a vos, que te dé unas bases, ¿no? A vos, y sí, también estar sí, tranquila con tu familia, con... sí, total. mm. De la parte familiar está muy bien y muy estable ya. Mm. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy No bien. sabemos si Judith en el futuro se seguirá cambiando de países o Ay, no. no, exacto. Es una ocasión especial para presentarnos nuestro calendario 2026, que lo veníamos como comentando en los podcasts, pero todavía no lo teníamos en las manos y aquí ya ha salido del horno. Así que, bueno, si Carol nos quiere contar más cosas que tiene este calendario. Es un calendario astrológico muy completo. Viene con todos los tránsitos astrológicos, los principales, claro, las lunaciones mensuales, los eclipses anuales y como pueden ver trae una pequeña descripción mensual de la energía para todos en general, la energía mundial y me parece un lindo regalo de Navidad, de cumpleaños, es un objeto también decorativo, así que no se lo pierdan. Viene en versión en español, en inglés, en una versión de papel física, pero también tenemos la opción descargable del PDF que se puede imprimir. Así que no se lo pierdan y van a tener un buen regalo de Navidad para los amantes de la astrología. No hay excusas, ya cliqué en aquí. Hasta luego. Y Muchas gracias, Judita, por compartir tu historia, muy interesante, muy A eje vosotras. 39, viajera, Reje 39. artista, sí. Y ahora te queríamos hacer la pregunta final, que es, Ay, ay. ¿cuál es tu signo preferido y cuál es el que te cuesta más? Decir, pues Aries, al final, mi ¿Te signo. gusta? Mm. Sí, me gusta. Las personas Aries, tengo muy buenas relaciones y me encantan. Igual porque me veo un poco Claro, puede reflejada, ser, sí, sí. pero me gusta esa transparencia, buen rollo, esta cosa igual infantil, pero muy pura, ¿no? Sí, como que Aries no esconde, Aries va, se No, lanza. exacto, es muy honesto Sí. Aries. Mm, Y esta pureza, esta honestidad, es verdad que bueno, tiene eso, que puf, te vas a vaciar, sí. pero me fascina mucho. Ujú. Mm,
Y en las personas, amigos que tengo Aries, me encanta esa parte que a veces hasta es más escondida. O sea, yo veo que igual yo la tengo más hacia afuera que otros Aries que conozco, pero siempre la veo y Pero es interesante porque ella es ascendente de Aries, entonces hay algo que Mm, hay que aprender de esos Aries. Claro, sí, Entonces, totalmente. ¿no? No, mm, de hecho, eso, cuando decía mi lucha constante, ¿no? En mi independencia, en salir, ser quien soy, me fascinan por esto, porque le veo una independencia que a veces envidio, porque yo me corto también. Tampoco Mm, ahora voy claro, así toda la vida, ¿no? mm, claro, es un sol mm. 12 también. Claro, sí, por eso mismo también. Entonces me Claro, fascina mucho eso. qué bueno. Sí, me encanta. Y el que menos te guste, así, Ay, el menos que O me que te gusta. cuesta más, que uno dice, ay, o que este no me... entiendes, O Sí, que no entiendo. hay un signo que la verdad que no tengo nada, no sé, no tengo tampoco relaciones mucho, que es Libra. Mm. A mí mm, Libra Esto no, opuesto. es sí. una Y tiene el Venus en la 12, claro, le Claro, cuesta. claro. Claro, no lo sí, ves, ¿no? no sé, Claro. Mm. demasiado rebuscado. Venga, No va. toma decisiones. Claro, venga, va, Es decidimos. muy indeciso, decídete. Claro, y es verdad que Mm, tienen una parte estética que es muy bonita y que yo puedo conectar con ella, pero sí, como muy lento, no sé, no sale de allí, no sale de allí, o sea, no sabe lo mm. que quiere, no. Qué Esto interesante. así, poco superficialmente, pero es verdad que también hay que decir que pocos libras han llegado a mi vida. Ujú. No es un signo recurrente, tengo unos signos que son más recurrentes, pero Mm. Bueno, muy interesante. Bueno, yo muchísimas gracias por participar en a nuestro podcast. vosotras. Muchas La gracias. gente aprenda con las historias de los invitados, que siempre nos parece que todas las personas tenemos historias interesantes para contar y que lo sepa el mundo. Y eso se ve reflejado en nuestra carta natal. Y este es el trabajo que hacemos con Carol en cada episodio. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos, Gracias, Carol. Un Muchas beso. gracias. muchísimas Chao. Nos gracias. vemos la Chao. próxima. Chau, chau. Te esperamos en el próximo episodio con más historias y más astrología viva. Hasta la próxima.